La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buen viernes, queridos amigos, señoras, jóvenes que están por entrar. Aquello que vale la alegría, la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la experiencia, el saber que uno camina. Empecemos el programa. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Amigos, si algo nunca va a sufrir, entre muchas otras, la inteligencia artificial, es del dolor del cuello. Y en ellos, amigos míos, en la medicina convencional, en la medicina corriente, el dolor del cuello, pues se lo ve, si acaso es por un tirón, por un mal movimiento, una tortícolis. En fin, en la medicina en general, el dolor del cuello se resuelve con un antiinflamatorio, un relajante muscular. Y si continúa, pues viene la radiografía, la resonancia. Y acaso al pasar del tiempo encontramos que por ahí hay un pinzamiento, hay una deshidratación de las vértebras, de los discos intervertebrales, la mala posición. Y claro, es la columna la que lleva la culpa. Pero conocemos diciendo, por ejemplo, que en el cuello el ser humano lleva mucho de aquello que el ser no ha confrontado. Son personas que desvían los problemas, no lo confrontan. Si no confrontamos a otros seres humanos, menos confrontamos los problemas. Y los problemas necesitan 3 ejercicios. 1, saber que estoy vivo. 2, si estoy vivo, implica que los problemas atañen a mi vida. Y 3, si atañen a mi vida, a veces es bueno dejar que pasen los días. Los problemas nunca son eternos y si acaso terminan con la muerte. Pero el ser humano, mucho en educación, no nos han enseñado a que con autoestima podamos mirar al frente, sino muchos con un espíritu pasillero más bien desvían la atención de lo que es estar caminando y lo guardan, esa insatisfacción, lo guardan en la zona del cuello y en la zona, diría, de los hombros. Una cosa es lo que ya he descrito como el triángulo de la angustia y otra cosa es el dolor en el cuello en sí. Entonces, hay estas personas que al no confrontar los problemas solo embarcan en el cuello como una bufanda. Esa es una forma del dolor del cuello. Hay otra forma que obedece concretamente a insatisfacciones. Muchos podrán identificarse con que tienden a la primera de Dios saltar. Eso vemos en la calle cuando está manejando su carro y pobre del incauto que haya hecho una mala maniobra, que le nombran a su madre sin conocerla. Ese estado mayoritario, dirán ustedes, y es cierto, obedece a cargar insatisfacciones. La ira es consecuencia mucho de insatisfacciones. Y la forma de cargarlo y somatizarlo es con dolor, justo en una zona detrás de las orejas. Yo diría detrás del lóbulo de la oreja. Si usted hace una línea recta desde el lóbulo de la oreja hacia atrás, hay una hendidura que si usted se toca, y capaz que lo hace este rato, le duele. No sabía que le dolía, pero al palparse le duele. Eso es un estado de insatisfacción latente, mantenida, que va a brotar
como una tortícolis, el que amanece y de pronto se vira y le da la tortícolis y se queda en esa posición. Y claro, este sentir que no es de vida va a provocar este tipo de dolor puntual ahí atrás en la zona occipital, a 2-3 dedos del lóbulo de la oreja, en donde usted no sabía, pero ahora al tocarse le duele. Algún rato va a explotar y va a comenzar ahí un dolor del cuello que va a ser siempre de un solo lado y siempre del mismo lado. En el hombre, el lado derecho es muy yang, es decir, muy día, muy fuerza, muy sol, muy vitalidad, muy pirata. Y el lado izquierdo en el hombre es el lado yin, ¿no? El lado de la ternura, de la dulzura, de la luna, de la oscuridad, del temor, del miedo, de la aprensión. Ese juego en el medio hace que el hombre tenga un equilibrio. A nosotros nos encanta el abrazo de una mujer y siempre hemos preferido, en principio y hasta el final, el abrazo de la madre. En la mujer, el lado izquierdo viene a ser el lado yang, el lado de la fortaleza, el lado de la testosterona. Y alguien dirá, la mujer la testosterona. Por supuesto que sí. La mujer necesita de ese coraje, y más la mujer de hoy. Por eso tanto problema de quistes en los ovarios y tanto de endometriomas o endometriosis. Porque ha tenido que confrontarse ya no en ser la doncella que cocina con la leña que el pirata Yan ha tenido que cortar. Hagamos una pausa, amigos, para dar un poquito de aliento y recordar que la espera es una forma hermosa de mostrar la fe. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Gracias, amigos, por la espera. Habla el doctor Rafael Bonilla, hablando hoy sobre dolores del cuello. Sigamos. Hemos dicho que en la mujer puede suceder el dolor del cuello y claro, le va a suceder, por lo que he dicho, de su lado izquierdo más femenino, puede sucederle en el lado izquierdo del cuello. Cuando a la mujer le duele el lado derecho, es que ella está cargando con responsabilidades que no le pertenecen a su definición energética. Yin, ternura, noche, luna, vehemencia, poesía, corazón, color. Y eso puede deberse, repito, a que ella está ejerciendo en el adentro y en el afuera, en la casa y en el campo de batalla. Hoy por hoy, las oficinas, la empresa, etc. El hombre, en cambio, teniendo su lado yang, su lado fuerte, más bien tiende a presentar dolor del cuello, más bien en su lado yin, en su lado débil, frágil. Y tiende a presentar ese dolor del cuello que se irradia hacia la oreja y puede hasta arderle la oreja. Yo he tenido varios pacientes, pero recuerdo a un señor que su único síntoma era que la oreja izquierda le quemaba, era roja. Y claro, le habían mandado donde el otorrinolaringólogo a que le miren la oreja. Gran error de las especialidades médicas que alguien dirá son necesarias, pero yo diría sí, pero desmenuzó al ser humano. Y este señor que tenía el ardor y se le miraba la oreja roja, lo que tenía era una profunda vergüenza, no dicha, no vomitada, con B grande, de que a él le gustaba la pornografía, mirarla en su teléfono, en su computadora. La mujer le había descubierto años atrás las revistas Playboy. Y claro, pues las botó, la sobreviviente, la esposa. Y entonces, pues podía verlo ya en la computadora, pero lo tenía ahí emponzoñado. Y una forma de mostrar eso era con ese estado de tensión en su lado femenino que se traicionaba, perdón, y se manifestaba con ardor de la oreja, que pertenece a la energía del riñón y por ello conjugaba con el miedo. Al miedo le pertenece el sentimiento, la emoción del miedo. Claro, nunca le topé la oreja, jamás le topé la oreja. Utilicé puntos que están más bien
en el pie, en la zona de los dedos, en la zona interna del tobillo, para tratar la esfera del miedo que él tenía y por otro lado otros puntos que le ayuden a saber confrontar, a hablar con la frente. No fueron sino unas 5 o 7 sesiones que el señor mágicamente dejó de que le arda la oreja y que se le vea no la nariz de Pinocho, pero sí la oreja de no ser auténtico. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Estamos con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Escúchelo todos los viernes. Hay otros dolores del cuello y hay un dolor bilateral que pertenece a la no aceptación de lo que yo soy, de la mitad de mi ser hacia adelante. No acepto quién soy y vivo escondiendo con un ego maltrecho aquella cobardía que el ego siempre carga porque no tiene cara y por ello se lo puede cargar a él, no aceptarse como es. La persona que le duele el cuello y que le han hecho todos los exámenes posibles y que no encuentran nada en la columna cervical y que a nivel neurológico no encuentran nada de compresiones del nervio, pero tiene el dolor del cuello que muchas veces le ha llevado a cambiar 10 veces las almohadas y le ha llevado a dormir sin almohada, con mentol, con ungüento de la crema de serpiente. Y él ha seguido y tiene pesadillas y suda en la noche. Esa persona, la manifestación que más busca el cerebro en buscar solución es justamente una zona con la que el cerebro no va a correr riesgo. Los músculos, los tendones, los ligamentos, jamás un órgano, tal vez una víscera, que puede ser en este caso la vejiga. Porque este sentimiento de miedo no lo puede cargar riñón, estoy hablando energéticamente, y que en el caso de tratar a un paciente funciona así desde hace miles de años. Esa persona, mientras no se mire al espejo y se acepte feo como es, pero se sienta valorada en lo que es capaz de desafiarse a ser haciendo, esa persona va a continuar y mantener ese supuesto dolor del cuello. He tratado miles en esta condición, miles que han sido enviados a un especialista, a otro. Y claro, desgraciadamente el mundo de hoy les lleva al médico, ojo, señores doctores, a copiar los síntomas en la computadora y no regresarle ni a ver al paciente. Es la ficha 418. Algunos 333, que es peor. Y nunca, lo sé porque he venido ya después de pasar por esa calvario, esa procesión, en donde el paciente vomita el no haber sido aceptado ni siquiera por el médico, lo cual le ha complicado más su vida. Y hay otros dolores del cuello, amigos, que están ligados a problemas de, en cambio, no aceptar el mundo que le rodea, las circunstancias de su trabajo. Trabaja desdén, negándose todos los días porque donde va no se siente que él esté haciendo lo que su alma le pide, lo que su cerebro en su zona límbica de pasiones le viene pidiendo y él no haciéndolo. Mucho por presión, mucho porque no hay más remedio que trabajar ahí. Recuerdo a una señora que trabajaba en la Contraloría, esa institución que controla, y que ella le habían dicho que haga una investigación. La había hecho y resulta que iba en contra
de los intereses del gobierno. Y le dijeron que cambie el resultado. Y ella no se atrevió a hacerlo. No lo hizo en principio, pues entonces le dijeron que no le despedían, pero que no iba a haber la partida del dinero con el que le daban su sueldo. Y la señora tuvo que callar, bajar la cabeza y aguantar. Desde ahí la señora tenía este dolor del cuello, que era el no haber tenido que rendirse para aceptar lo que enfrente dizque le habían negado a ser. Honesta. Este dolor, amigos, es un dolor de mucho porcentaje, ¿eh? De mucho porcentaje. Y en este Ecuador amazónico, sin Amazonas, mucho más. Hemos tenido que, traspasar las vallas de un periodo negro en la historia del Ecuador, en donde mucha gente ha tenido que ceder a su transparencia porque si no, no tenía que comer. Y este dolor es un dolor del cuello de adentro. Es un dolor que le causa pesadillas, que le causa insomnio, en donde a veces ya el dolor del cuello pasa a segunda instancia y más bien es un dolor del alma. El haber tenido que venderse barato porque si no le resultaba muy caro el no tener trabajo. Ay, amigos, qué dolor más fuerte es tener, y esto va a los ladrones, a los corruptos, a los sátrapas, dar un regalo a un hijo con dinero que fue robado, con dinero que fue absolutamente con color a estiércol. Ay, del karma que carga ese hijo por ese desparpajo del padre. Creer que así le da a su hijo el carrito, la moto, el futuro, sin saber que en la energía del adentro que existe y que bordea el marco de la infinitud, ese niño va a tener que pagar lo que hizo su papá. Hagamos una última pausa para terminar este tema. Vaya descabroso. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida, con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Ustedes, amigos, joven, se podrá imaginar que si hablamos de sentimientos en donde hay el engaño, el rencor, la envidia, el aceptar situaciones que estropean nuestra alma, es hablar de un mundo cada vez más triste en ello, más pobre en ello. Lo bueno es que podamos saber que existe eso. Cuando al fantasma no lo vemos, siempre vamos a creer que está ahí. Cuando al cuco le sacamos de atrás y le confrontamos, entonces no va a haber cucos. Y eso va a determinar que seamos lo que no somos. O dicho de otra manera, demostramos cosas que no somos a personas que no conocemos. Guardamos nuestra autenticidad desnuda porque nos han enseñado a taparla y a tener que comprarla con ropaje puesto en vitrina que tiene un dolor de pagos mensuales a través de una tarjeta. Y este es otro dolor del cuello. Este es un dolor del cuello que se irradia a la espalda, que se va a la zona de las escápulas, de las paletas, como usted quiera nombrarles, a lo que yo creo que fueron alas que alguna vez tuvimos. Y es el dolor de la no autenticidad. Es el dolor de no mostrarnos tanto afuera como adentro. Es el dolor de la no aceptación
de que lo que tenemos vale la alegría y no que lo que no tenemos ni siquiera vale la pena. Si nosotros, amigos, si yo me muero mañana, sábado, les puedo asegurar que lo único que va a pasar es que pasado mañana será domingo, con todas las pasiones que podrá haber, de extraño, de llanto, de dolor, siempre va a ser la carne. Y los problemas que yo tenía en carne, de alguna manera se van a resolver. Alguien, o por las circunstancias de que pasen los días, que es una forma sabia de que se resuelvan, se resolverán. Pero no llega al 10%, y aquí tengo que poner ese porcentaje, de personas que realmente vivan en desnudez del encanto del día de hoy. No llegamos al 10% en el mundo. El resto, el 90%, que ya nos enfermó la OMS, que ya nos enfermó los grandes monstruos, que no es que se contenten con tener más dinero que Dios en bondad. Siempre van a querer ser elegidos, no en una elección de amor divino, sino en una elección en donde lo más poderoso camine. Y ese está por debajo del 5% de la humanidad, o el 3%. Por eso el 90% está enfermo. Y ese 90% que está enfermo hoy, mucho es por el tremendo comercio del consumo de enfermedades. Y el tremendo comercio del consumo del dolor está en una cifra de $250,000 millones anuales en consumir analgésicos. Y para consumir analgésicos es necesario tener un descalabro en la supuesta riqueza que debería tener el ser humano. Nunca va a existir equilibrio en ello, jamás. Esto es lo que lleva más a que el ser humano esté enfermo y somatice a través de la carne con zonas pequeñas de articulaciones. Y puede empezar usted 10 años atrás con un dolor de un dedo. Si es el índice, en todo lo que es energía de angustia, de pulmón, de intestino grueso. Si es en el medio, el dedo medio, todo lo que es daño hacia la esfera de energía del corazón, y lo que llaman en medicina china el maestro de corazón, lo que embriaga el pericardio, donde muchas veces hay problemas. Hoy sabemos que la mitad anterior del corazón tiene entre 30 a 50 millones de neuronas, ojo. Y cuando nos embarga la depresión, que recogen energía al páncreas, y de ahí esas variables que un paciente pueda tener una forma singular de diabetes no parecida al otro, y que sin embargo después de los 2 investigadores que descubrieron el uso de la insulina y que no iban a cobrar un solo centavo por el bien de la humanidad, se armó la industria para crear la insulina lenta, rápida, etcétera, y patentarla y con eso vendernos disque salud. ¿Cuántos seres humanos mueren diariamente por no tener la medicina que debe inyectarse de insulina? Y ese tipo de dolor depresible hace que haya un dolor singular, ardoroso, en la zona del cuello, siempre a un lado, un poco más hacia la zona del hombro, del trapecio. En fin, amigos, el tiempo. Pero el dolor de cuello nunca está en el cuello. Y si usted lo advierte y tiene ese dolor, comience diciéndose: ¿qué estoy cargando en el cuello? En el que cuello viene a ser el maten al mudo. El maten al mudo. Algún día les contaré de dónde viene esta historia de maten al mudo. Si así reflexionamos, podremos todo lo que cargue el cuello y la espalda, hacer de ello una forma sabia de conocernos, hacer de ello una forma sabia de confrontar a ello, y con ello alivianados respirar mejor. Respirar, algo que no le prestamos atención en el día, en las 24 horas, prestarle atención 5 minutitos después de despertarnos, y mucho más a unos 5 minutitos de antes de acostarnos, de respirar, de buscar taparnos con el pulgar una fosa nasal para respirar por el lado que tenemos más el dolor del cuello, y botar el aire por la fosa nasal que sentimos que podemos aspirar mejor. Es decir, si tenemos el lado izquierdo tapado y con dolor del lado del cuello izquierdo,
Entonces respiremos por la fosa nasal izquierda y botemos por la fosa nasal derecha. Volvamos a repetir por la fosa nasal izquierda y botar por la fosa nasal derecha. Si hacemos 5 minutos de esto, vamos a poder dormir más relajados y con menos dolor de esa parte del cuello. Explicarles cómo obedece el cerebro a esto es hermoso pero largo. En fin, amigos, el dolor de cuello pertenece al ser. Jamás pertenecerá al robot. Nunca. Y en ello la sabiduría de la medicina china y de la acupuntura, con especial devoción desde hace miles de años de historia escrita, ha hecho que ahí el ser, recogido en su individualidad de dolor, pueda solucionarse no el dolor del cuello, sino del ser que se ha metido en una cuella de botella en su espíritu. Cuando uno se desnuda y confronta y vomita lo que ha venido a cargarse por lo pronto en la zona externa del ser, en este caso el cuello, nosotros tenemos la oportunidad de ser mejores, de tener más luz, de pensar más, de reflexionar más, de vibrar más, porque todo lo que hacemos es vibrar. Vivimos en vibraciones, amigos, vibraciones. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Amigos, que tengan un lindo fin de semana. Ya la próxima semana, entrada a colegios. Vaya, cuánto quisiera volver a ellos. Muy buenos días. Noti Hoy presentó Por la Salud y la Vida con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Hasta la próxima cita.